Buen día, amigos. ¿Qué tal? Hoy es un día importante para el Estado de Derecho, es un día importante para la economía nacional. Estamos aquí en la puerta de las Fiscalías Penales del Servicio Descentralizado Fiscalía General. Dos denuncias importantes ingresan hoy aquí, al Servicio Descentralizado Fiscalía General, cuyo jefe máximo es el Presidente de la República, cuyo mando medio es el Fiscal General. Tenemos primero la denuncia del memorándum de entendimiento firmado por la empresa corruptora UPM con el Presidente de la República actual, el doctor Luis Lacalle Pou, y el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Ustedes saben que ambos políticos en campaña electoral se refirieron al contrato RO-UPM firmado antidemocráticamente, inconstitucionalmente, criminalmente, en la clandestinidad negociado por el doctor Tabaré Vázquez en Finlandia, junto al banquero estafador Oswald Ross. Luego, esas negociaciones plasman en el contrato RO-UPM que fueron firmados por orden de Tabaré Vázquez, por el doctor Miguel Ángel Toma, por el doctor Andrés Roballo y por el economista Álvaro García. Esos contratos fueron calificados por Luis Alberto Heber, actual Ministro de Transporte y Obras Públicas, como contratos indecorosos, de entrega de todo, que se negoció mal, que se entregó el dinero a los uruguayos. Todas calificaciones que naturalmente constituyen indicios claros de criminalidad del contrato. Indicios de criminalidad que estos senadores, actual ministro y presidente de la República, en su momento no denunciaron penalmente. Es más, nosotros sabemos que el Partido Nacional colaboró con ese contrato criminal desde el momento que el propio contrato del Frente Amplio con UPM, del gobierno del Frente Amplio con UPM, tenía obligaciones asumidas por intendencias del Partido Nacional. Pero lo dicho, dicho está. Y ahora que uno es presidente de la República y el otro es ministro de Transporte, y que rige para ellos la Constitución de la República y el Código Penal, particularmente el artículo 177, en lugar de denunciar penalmente aquel contrato criminal, hicieron algo tal vez peor que lo que en su momento hizo el gobierno de Tabaré Vázquez. Porque afectado por la pandemia, el Uruguay tenían la oportunidad, por lo que establecía el propio contrato, cláusula 7.A.2, de rescindirlo en función del instituto de derecho llamado fuerza mayor, específicamente contemplado en el contrato. No solamente no se acogieron a dicha posibilidad jurídica, sino que por el contrario, firmaron un memorándum de entendimiento tan o más delictivo, tan o más criminal que el contrato de Tabaré Vázquez con Oswald Ross. Eso, en este momento, el doctor Enrique Viana, con nuestra firma y la firma de muchos uruguayos, acaba de ser denunciado aquí, en las Fiscalías Penales. ¿De quién dependen las Fiscalías Penales? Es un servicio descentralizado que depende de Jorge Díaz como mando medio y de Luis Lacalle Pou como presidente de la República, en virtud de lo que establecen los artículos 197 y 198 de la Constitución, que le dan la tutela administrativa al presidente de la República de los servicios descentralizados. O sea que venimos a denunciar a la casa del jefe, a la casa del dueño de la justicia. No es de extrañar que obviamente nuestra denuncia termine en una papelera, paradójicamente. La segunda denuncia es muy importante también, porque hace al Estado de Derecho, hace al sistema republicano, hace fundamentalmente a los intereses de todos los uruguayos. En realidad este recinto hoy se erige como monumento al avasallamiento
del debido proceso, de las garantías constitucionales, de los derechos humanos, en definitiva. ¿Por qué? Porque a través de 3 leyes infames, la ley 19.334, la ley 19.293 y la ley 19.483, se avasalló por completo el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática republicana. ¿Por qué? Porque se le eliminó al Poder Judicial la facultad de investigar, establecida por los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República. Ya no investigan los jueces, ya no es el juez el que se encarga de administrar justicia. Ahora es el Poder Ejecutivo, a través de las fiscalías penales, servicio descentralizado que ya lo hemos descrito. Pero además, en función de la instrucción número 5 y de la filosofía perversa, criminal, inmoral del nuevo Código del Proceso Penal, se ha instaurado una práctica aquí, en este edificio, que pasa a ser un edificio infame, que es la de manipular, la de inducir, la de preparar a los testigos. ¿Qué significa preparar a los testigos? ¿Y qué significa un testigo? El testigo es la persona que a través de sus sentidos ha, de alguna manera, registrado un hecho que la justicia entiende que tiene apariencia delictiva. Cuando se investiga ese hecho con apariencia delictiva, los fiscales buscan pruebas para sustentar su relato. Y ahí entonces aparece la figura del individuo que ha registrado a través de su sentido un hecho histórico acaecido y que lo guarda en su memoria. ¿Qué es lo que establece el derecho con respecto al testigo? Establece que el testigo tiene la obligación de decir la verdad, es decir, hablar con verdad. Y hablar con verdad, el testigo, significa lisa y llanamente que relate ante los operadores jurídicos, ante el juez, qué es lo que registra su memoria, pura y exclusivamente. Ahora bien, el testigo que miente incurre en delito. Por lo tanto, esta situación de que el testigo diga exclusivamente lo que registra su memoria es un hecho relevante penalmente. Si el testigo miente, si dice cosas que no registra su memoria, que las inventa, está cometiendo delito. Pero también comete delito aquel que induce al testigo, manipula al testigo, estimula el psiquismo del testigo para que declare de tal forma ante el juez. Y eso es lo que está denunciando precisamente en este momento el ex fiscal y actual defensor penal privado, doctor Enrique Viana. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido con Enrique Viana? Que en el ejercicio del derecho de defensa se ha encontrado que una fiscal en particular, que no interesa el nombre, lo que interesa es el sistema que está basado en una instrucción del fiscal general, confiesa ante el magistrado que efectivamente el testigo fue preparado por la fiscalía. O sea que ha confesado la práctica criminal. Y en función de ese elemento probatorio que tiene el doctor Viana, viene a denunciar. Paradójicamente nos ha enviado un mensaje en el que parecería que está teniendo problemas porque aquí adentro, en este recinto, aparentemente no le tomarían la denuncia. Pero tenemos al doctor Viana. Y entonces vamos a aprovechar a que nos relate qué está pasando. No, hubo algunas consultas que hubo que hacer, pero bueno, la denuncia. Entraron las dos denuncias. Sí, entraron las dos. Entraron la denuncia de UPM y la denuncia Correcto. por la manipulación de los testigos. Correcto, entraron las dos. O
Nosotros tuvimos recientemente, no interesa el nombre, una conversación afable con un fiscal que nos decía precisamente lo que está denunciando el doctor Bianco. Nos decía el fiscal que es legal, según su criterio y según instrucción, manipular al testigo. Es decir, se olvidan por completo del Código Penal. Y este código yanqui, este código enviado por el Departamento de Estado, pasa a ser más importante que la Constitución de la República, que habla del debido proceso, o de las normas nacionales. Es decir, se actúa con un convencimiento de la legalidad que le indica el Departamento de Estado. Y hay que decir lo siguiente: cuando se manipula un testigo, se induce en error al juez, es una estafa intelectual al juez, y se está afectando el principio de inocencia, el principio de legalidad, el principio de buena fe, De la verdad. el principio de verdad material. Con estas alteraciones, gracias, con estas alteraciones, los inocentes pueden ir presos y los culpables están entre nosotros. Porque, aunque parezca mentira, a este código no le importa la verdad. Lo que le importa es resolver el conflicto, a como dé lugar. Dar comunicación a la masa, al público, de que el conflicto sea resuelto, no importando si realmente se ha resuelto, siquiera el conflicto. Y como bien dijo Gustavo, cuando un inocente va preso, uno o más culpables quedan libres. Claro. Por eso, de allí la importancia para la sociedad de que no se meta presos inocentes, de que no se meta presos sin que importe la verdad, de que no se meta presos preparando testigos para que declaren de una manera que no se corresponde con la verdad, porque si no vamos a tener inocentes presos y culpables libres. Y la ciudadanía no quiere eso, suponemos que la ciudadanía no quiere eso. La Fiscalía General aparentemente quiere eso. El gobierno de Tabaré Vázquez y de Mujica quieren eso. El gobierno de la calle Pou quiere eso. Quiere que no importe la verdad. Mientras manejen este código corrupto, es un código corrupto. ¿Por qué? Inmoral, perverso. Porque si ustedes van al artículo 140, se van a dar cuenta que ahí el código dice que lo que importa es la certeza. Muy bien. Salvo que el proceso sea un proceso abreviado, dice. En el proceso abreviado no importa la certeza, no importa la verdad. Vale la inmoralidad de la mentira o de la verdad media, que es peor que una mentira. Y entonces concluimos que este proceso es un proceso que lo único que le interesa es dar propaganda de que hay conflictos que se están resolviendo. La estadística. Estadística, sí, es un proceso para hacer estadística, lo cual aumenta enormemente su perversidad. Pero Enrique, yo quiero que tú concatenes la perversidad de esta práctica inmoral, criminal, inconstitucional, ilegal, con los derechos humanos. Sí, correcto. Porque implica o no una violación de los derechos humanos. Absolutamente. Un inocente preso es Lo la venimos- más flagrante violación de los Se derechos está humanos. metiendo gente presa sin semiplena prueba, sin siquiera un elemento indiciario de prueba que diga ante un juez, hecha ante un juez, producida esa prueba ante un juez, que diga esta persona eventualmente pudo haber cometido delito. Esa es la principal garantía que se está violando. A partir de esa se violan todas. La del principio de inocencia, indubio pro reo, las garantías de declarar ante el juez, las garantías que hacen a todo lo referido al debido proceso, todas ellas se les pasa por arriba. Yo quiero destacar una cosa, Enrique. Yo quiero destacar la complicidad del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial está aceptando esto. Sí. Porque los jueces están aceptando Incluso esto. contra lo que dice una sentencia, a partir de un juicio que nosotros tuvimos, del doctor Ayala, una sentencia de la Suprema Corte, en ocasión que planteamos una inconstitucionalidad, que le dijo, entre otras cosas, a los jueces, el momento para hacer la prueba es la audiencia, la primera audiencia que se hace ante el juez, cuando se judicializa la investigación. La Corte dijo, no es inconstitucional, pero tienen que hacer esto. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Y no lo hacen los jueces. No lo hacen, es más, Violan la Constitución. se oponen a hacerlo, no lo hacen los fiscales, no lo hacen, no lo permiten, no lo consienten los fiscales, no lo autorizan los jueces, ni tampoco los ministros del tribunal, los tribunales de apelación. Por favor, apliquen la Constitución. Este no es un problema abstracto, amigos. Este no es un problema de los demás. Este es un problema de ustedes. ¿Por qué es un problema de ustedes? Porque usted,
su hijo, su nieto, el que sea un familiar, hoy o mañana puede verse enfrentado a esta situación. Es decir, ¿qué situación? Que siendo inocente, la fiscalía le prepare testigos para que digan que su hijo es culpable. Y entonces su hijo inocente, con este código inmoral y con esta práctica criminal, termina en el CONCAR. Así que esto de decir, bueno, lo que está diciendo Viana y Saya es un problema abstracto de derecho que yo no entiendo. Entre otras cosas sabemos, porque esto lo viven repitiendo muchos colegas, que se preparan los testigos, pero también sabemos que además de preparar a los testigos, no se deja estar presente a las defensas en ocasión de que declaran aquí los testigos. Es más, aún los testigos pedidos por la defensa no se les permite al defensor estar presente en ocasión de la declaración. Nosotros el otro día teníamos un asunto donde a una testigo se sospechaba que la habían maltratado en dependencias policiales y la fiscal impidió que nosotros estuviéramos presentes en ocasión que esa testigo, que era una testiga de defensa, de descargo, pudiera declarar. Pero nos hemos enterado además de otras circunstancias peores. Hay algún fiscal que está llamando a los testigos que propone la defensa para ir a juicio, en una suerte también de presión indebida, ya no sobre los testigos que la fiscalía presenta como testigos que van a declarar a favor de lo que dice la fiscalía, sino sobre los testigos que van a declarar para, de alguna manera, establecer la argumentación de la defensa. Permitime una cosa, Enrique. Sí. Hemos hablado del Poder Judicial, que los jueces son cómplices de esta situación. Pero yo pregunto una cosa. Señores legisladores, señores golpistas legisladores, señores reos de lesa nación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 330 de la Constitución, porque ustedes votaron las leyes que permiten esta alteración del debido proceso y este avasallamiento de los derechos humanos. ¿No van a hacer nada? ¿Dónde están los diputados constitucionalistas de mi país? ¿Dónde están los diputados de la oposición de mi país? Ah, es cierto, no hay oposición. Es toda la casta política que avala el golpe de Estado técnico, la violación de los derechos humanos y este infame servicio descentralizado, que es precisamente la objetividad material del golpe de Estado técnico y de la violación de los derechos humanos. Yo agregaría a eso que hay dos manifestaciones muy recientes que confirman que todo el espectro político quiere un proceso penal corrupto. Esas dos manifestaciones son, una, la ley, la LUC, la ley... Ratificación del golpe de Estado. Ratificación absoluta del proceso penal corrupto, de la existencia de mecanismos inconstitucionales como la Fiscalía General, cómo está funcionando y con las prerrogativas que tiene, ¿no? Más allá de que la propia LUC, en un artículo allí perdido, da a entender de que las instrucciones a los fiscales habrían quedado derogadas. Vamos a ver cuál es la interpretación que se hace de esa disposición que dice que las instrucciones no pueden menoscabar la independencia de los fiscales. Lo cierto es que todas las instrucciones que se han dictado, que son como 13 o 14, todas invariablemente menoscaban la independencia de los fiscales. Pero hay una segunda ratificación que se acaba de dar hace unos pocos días, de que vamos a seguir con un proceso penal corrupto, que la acaba de dar el señor Presidente de la República, cuando desestimó un aspecto, si se quiere, secundario, que es cómo tiene que estar integrado el directorio de la Fiscalía General. Pero lo cierto es que al desestimar esa modificación, indirectamente está nuevamente ratificando que este proceso penal corrupto va a seguir funcionando en el Uruguay. Y eso es lo que a nosotros nos alarma y eso es lo que vamos a presentarnos hoy en la propia Fiscalía, porque no tenemos otro lugar a donde ir. Por eso se planteaba hoy un poco una suerte de situación poco frecuente, o diría infrecuente absolutamente, que es denunciar penalmente al director del servicio. Volvemos un poco a aquello viejo que siempre se ha dicho, bueno, ¿quién controla al controlador? O quién fiscaliza al fiscal general, o quién se atreve a tomar una investigación contra el fiscal general. Sabemos que es muy difícil, pero siempre con esta idea. Este es un problema, yo diría, hoy venía pensando, es un problema casi espiritual. Tranquilidad de espíritu para los que hacemos las denuncias
porque no nos quedamos sentados frente a las arbitrariedades, no somos funcionarios públicos, no tenemos la obligación de hacer la denuncia, pero nos duelen las cosas que están pasando en el Uruguay. Y por eso vinimos a hacer ambas denuncias. También tranquilidad de espíritu en este sentido. Otros van a tener que hablar. Alguien va a tener que decir algo, no sé quién, pero respecto a estas denuncias, alguien va a tener que decir algo. Y eso va a quedar registrado, eso va a quedar documentado. Permitime, Enrique, Sí. yo creo que además también cumplimos un rol muy importante y lo voy a llevar al campo de la metáfora deportiva. Levantamos el banderín del offside o con los adelantos tecnológicos, somos el VAR de la justicia. Somos la cara del pueblo, los intereses del pueblo en un medio muy técnico, a veces muy rebuscado, Hecho expresamente, sí. hecho expresamente. Y entonces, esto que estamos haciendo, que es desenmascarando, analizando, mostrándole al pueblo cómo está funcionando mal el sistema judicial, cómo es perverso, inconstitucional, ilegal, inmoral y criminal el sistema judicial uruguayo, de administración de justicia, mejor dicho. Y cómo eso le duele al pueblo sin saber que lo enferma, es una enfermedad que le hace mal al pueblo y el pueblo no se puede no darse cuenta, no tiene por qué darse cuenta. Por eso mismo que decías tú, estas ingenierías jurídicas están hechas para engañar al pueblo. Y otra cosa, que no se diga que no se dijo, porque después pasa el tiempo, vienen otros gobiernos y dicen, ah, esto estaba pésimo, pero nadie dijo nada. Señores legisladores, señores gobernantes, señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, señores fiscales, señores jueces, pueblo en general, el sistema de administración de justicia actualmente en nuestro país es criminal, es inmoral, es violador de los derechos humanos, es estafador, se incurre en estafa intelectual a los jueces, se mete preso a los inocentes y se deja a los culpables. Y esto está dicho, no digan que no se dijo. El doctor Viana, el doctor hace tiempo Sal, que lo venimos diciendo. exactamente, del 2017, machacando y machacando y machacando, y los legisladores machacando en la violación de los derechos humanos, machacando en el golpe de Estado técnico, machacando en el avasallamiento de los más excelsos principios de derecho penal y procesal penal. Vuelvo a repetir, insistiendo en el avasallamiento de los más excelsos principios de derecho procesal penal y penal, obrando como verdaderos ignorantes. Esto está dicho, esto tiene que ser modificado. Aquí se violan los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias.